El poder es un universo de mundos paralelos y superpuestos. En la periferia del poder hay submundos nefastos que a veces parece que se chocan, pero después buscan un desequilibrio. No un equilibrio, un desequilibrio. Y en ese submundo hay prostíbulos, productoras de programas de televisión, agencias de modelos, donde interactúan personajes despreciables, inefables, indescriptibles, como Natasha Haidt. Natasha Haidt fue hasta hoy miércoles protagonista de esta semana. En noviembre del año pasado había sido tapa de la revista Noticias, modelo de tapa, porque no fue una entrevista, ni se le tomó ninguna declaración, ni se la llamó para que revoleara ninguna media, sino para que representara, vestida de justicia, una justicia perra, que es tal vez el gran tema que nos atraviesa a los argentinos en esta etapa, si hay justicia, si no hay justicia, si los jueces están alineados, no están alineados. Hoy a la mañana Natasha Haidt, citada por el fiscal Federico Delgado, fue a Comodoro Pi, justicia perra, más perra que nunca. En ese submundo donde se entremezclan las cosas, se arman operaciones de descrédito, de escándalo. El escándalo se agranda en los titulares de los medios, en horas y horas de cobertura de los temas, se tapan otras cosas, no se habla de ellas. El problema es que una mentira es el territorio más difícil de abandonar. Mañana dicen, Zunino es narco, Zunino es pedófilo. Ya está dicho. ¿Qué hacer para salir de esa madeja? Justicia. Que la justicia no sea perra. Estamos en el barro. Hasta acá. Sí, estamos en el barro, con el barro hasta acá y gracias por meter, hoy no las patas, el cuerpo entero en el barro. Daniel Lipovetsky es uno de los legisladores, diputados nacionales más conocidos del PRO. Gracias Daniel por estar. Hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Hoy a la mañana, en medio de toda esta semana tan de despropósito, se dio una situación en el Congreso, cuando estaban interpelando al ministro Caputo en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, se cortó la luz. Y algunos dijeron, justo ahora se corta la luz. No, la verdad que ya venía el ministro respondiendo a las preguntas, ya llevábamos por lo menos 2 horas de reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda. El ministro realmente respondió muy bien, cada una de las interrogantes, explicó no solamente la vinculación con el tema offshore, sino también el tema de la toma de deuda por parte del gobierno, del Estado. Me parece que siempre es saludable que los funcionarios del Poder Ejecutivo vengan al Congreso. Nosotros lo hemos tomado como práctica, no escondemos a los funcionarios como ocurría en gobiernos anteriores, y realmente creo que va a servir de alguna manera para explicar un montón de cuestiones y para que tanto los diputados como los senadores que estábamos ahí presentes podamos tener más información sobre un montón de cuestiones que, por supuesto, algunas nos preocupan a todos. Porque el tema de la deuda, el propio presidente Macri lo dijo el 1 de marzo cuando abrió las sesiones ordinarias, ¿no? Tenemos que trabajar para llegar al equilibrio fiscal y no seguir tomando deuda, porque por supuesto es un tema que no puede seguir extendiéndose mucho tiempo en el tiempo, vale la redundancia. El tema de la deuda es el tema importante, el tema de fondo, porque es estratégico hacia el futuro. Cuando uno se endeuda, digamos que puede llegar un momento en que no pueda hacerlo más porque sí, claro, no dan las cuentas, y uno se endeuda porque no dan las cuentas. Ahora, el tema coyuntural y el tema personal, en el caso del ministro Caputo, que está en el centro de esa cuestión tan importante para la Argentina, porque el país hay que financiarlo,
Puede ser más pequeño, puede ser más personal, pero mi pregunta es, ¿explicó en serio por qué él aparece como accionista de grupos, de fondos de inversión fuera del país? Dice que no es él el propietario, sino que es propietario en nombre de otros, de terceros. ¿Los identificó? ¿Dijo quiénes son? No, por lo menos yo no lo escuché. La verdad que en algún momento entré y salí, pero en el momento que estuve no se lo preguntaron. Sí explicó claramente que él no los puso, porque en realidad el cuestionamiento no es su actuación, porque en definitiva eso es válido, estaba dentro de la parte de su actividad privada, sino algunos le cuestionaban que no había estado incluido en su declaración, y le explicó que era su vinculación era de carácter fiduciario, por lo tanto no era propietario, no tenía que estar incluido. Y también explicó que este tema fue judicializado por una denuncia que se hizo, y el juez Rodríguez claramente desestimó la denuncia porque justamente se trataba de especulaciones del denunciante. Tengo entendido que las denuncias se archivaron. Y archivar las denuncias en la Justicia Federal Argentina es, bueno, en cualquier momento se desarchivan. Bueno, y empezamos de nuevo. Mira, yo siempre le digo, yo soy abogado, por lo tanto antes de mi actividad, cuando venía algún cliente a alguna consulta, yo le decía, mira, uno siempre está expuesto que pueda, en cualquier actividad sea judicializada cualquiera de sus actos. Es válido. Después uno tiene que presentarse a la justicia y a dar sus argumentos, y seguramente si los argumentos son válidos, como hasta ahora lo ha venido expresando Caputo, va a ser desestimada la denuncia o vuelta a archivar si no hay elementos para seguir avanzando, porque en realidad se archivó porque no había elementos para avanzar, ¿no? Yo creo que sería sano para todos que sepamos toda la verdad de lo que tienen los que nos gobiernan, porque son nuestros representantes. ¿Vos qué crees? No, claro, yo creo que también, por supuesto, me parece que sí, es importante el proceso de transparencia. Nosotros en realidad en ese sentido hemos votado una ley que es importantísima, que era el acceso a la información pública, que durante mucho tiempo se venía reclamando y que el gobierno anterior se negó a aprobarla, y que de alguna manera garantiza eso, ¿no? Porque cualquier ciudadano hoy puede hacer un pedido de información pública sobre cualquier cuestión del Estado, salvo algunas excepciones muy pequeñas, que tienen que ver con cuestiones estratégicas, y el Estado tiene que responder, y eso permite de alguna manera transparentar un montón de información que después... vos no tenés offshore, no tenés ese tipo de inconvenientes. Te pregunto a vos, sos representante del pueblo, sos del bloque oficialista, sos una cara muy pública. No venís del mundo de los negocios, no venís de toda esa cuestión, pero bueno, estuviste ahí escuchando, y yo lo que quiero ver es si vos estuviste satisfecho, porque si a vos te quedó algo por saber, imagínate todos los demás. No, yo quedé satisfecho, sí. Yo no tengo, nunca no tengo cuentas, no tengo esa actividad, no vengo de la actividad financiera, como bien lo decías, pero más allá de eso, yo ya estaba satisfecho con las respuestas que había dado Caputo antes de venir al Congreso, porque la realidad es que sobre todo la base del cuestionamiento, sobre todo el tema de los offshore, que a mí me parece que es un debate que tenemos que darnos, independientemente, saquémoslo a Caputo del tema, sí. Y digo, bueno, el funcionamiento de los offshore en el mundo existe, lo mismo que los paraísos fiscales existen, y ahora, si me preguntas, ¿me gusta? No, y seguramente al revés que Axel Kicillof, en su exposición de hoy, las preguntas que hacía, las offshore son legales. Así y se las utiliza para cosas semilegales, un poco oscuras, y a veces ilegales, para transferir fondos ilegales. Pero las offshore la offshorización en sí misma no configura un delito. No el tema es el secreto, ¿no? Pero bueno, sí, esto nos pasa siempre. Los políticos a veces ven las cosas de una manera, los periodistas la vemos de otra. Los periodistas queremos saber todo, como si estuviéramos estado ahí, queremos tener la foto, el testimonio, la grabación de cómo fueron las cosas, y muchas veces, como todos ustedes, nos quedamos con las ganas. Daniel pero eso es la función del periodismo, está muy bien que así sea. Nosotros de alguna manera... Yo me quedo con las ganas, yo quiero saber a quién representa Caputo en esas acciones. Bien, seguramente va a haber la posibilidad de poder preguntárselo. Porque aparte, muchas de esas acciones representan títulos de la deuda argentina, y muchas de esas personas son acreedoras de la Argentina. Si nosotros tenemos acreedores que a la vez son emisores de deuda, tenemos un problemita que es un poco más grave que conflicto de intereses. Tenemos dos lados del mostrador superpuestos. Sí, yo creo que te digo la verdad con respecto al tema de Caputo. La verdad que si Caputo quería hacer negocio, se quedaba en la actividad privada. La realidad es una persona que le ha ido muy bien, que le ha ido muy bien en la actividad privada. Si quería seguir haciendo negocios, se quedaba en la actividad privada y seguía ganando la plata sin tener este tipo de cuestionamientos. Así que me parece que en realidad él asumió un compromiso de trabajar con el presidente Macri para ayudar a resolver los problemas que tiene este país, y me parece que es muy válido. Y incluso hoy estaba
digamos, de alguna manera poniendo la cara y explicando las cosas en un lugar que por supuesto no era un ámbito muy ameno, ¿no? Te imaginarás. Aranguren no tiene su plata en la Argentina porque todavía no confía en el país. ¿Vos confías en el país? ¿Hay que confiar? Sí, absolutamente. Absolutamente confío en el país de siempre y confío en que el plan económico nos va a ayudar a salir de esta situación, ¿no? Porque hace poquito se acaba de anunciar que hemos disminuido la pobreza. Ahora tampoco es para celebrar, porque todavía si tenemos 1 de cada 4 argentinos pobres, realmente es un número mejor que el anterior y por lo tanto de alguna manera uno tiene es un aliciente, pero por supuesto la verdad que nadie puede festejar que tengamos tantos argentinos en una situación de tanta desigualdad, ¿no? Yo quería hablar de un tema que dio vuelta un poco la agenda política, que es la habilitación del debate sobre el tema del aborto, donde curiosamente fue Macri el que habilita este debate, estando en desacuerdo con lo que habilita discutir, y entre el bloque de legisladores del PRO vos estás a favor de avanzar hacia una, no solo despenalización, sino una manera de legalización. ¿Cómo se vive eso dentro del bloque Cambiemos, dentro del bloque PRO? Digamos que todo el mundo a priori hubiera dicho, no, esto jamás va a ocurrir. Bueno, está ocurriendo, señores, y eso genera confusiones yo lo llamo el síndrome de Alicia Moró, ¿no? Porque los opositores y los progresistas dicen, pero esa es la idea nuestra, y se discuten quién es el dueño de la idea, pero que dentro del PRO se dé esta discusión y que haya un referente tan visible como vos a favor de estas políticas, llama la atención. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Va a salir? Yo soy optimista, digamos, creo que en realidad los que decían que esa sería nuestra, cuando les tocó gobernar, ni siquiera se permitieron el debate sobre el tema de la despenalización del aborto. Yo creo que estamos de alguna manera saldando una deuda a la democracia, no podemos seguir dando la espalda a este tema. En la Argentina se hacen cientos de miles de abortos clandestinos por año, la punibilidad o la criminalización de las madres. Hay un tema de salud pública serio, muy serio. Claramente tenemos un alto índice de muerte materna. Hoy en la Argentina cada 5 minutos nace un bebé de una mamá de menos de 20 años y nacen 9 bebés de mamás de menos de entre 10 y 14 años por día en la Argentina. Es un tema que tenemos que visibilizarlo y debatirlo en el Congreso. Y después con respecto a que haya sido el presidente Macri, es una decisión histórica, ¿no? Me parece que plantearlo en la apertura de las sesiones ordinarias, apoyar el debate parlamentario ha sido muy importante. Por supuesto que esto viene también de una lucha de las mujeres. Yo he acompañado el proyecto de la campaña de mujeres, no solamente en esta presentación, que fueron 72 firmas, sino en la anterior, también. en el 2016. Y realmente creo que se ha avanzado mucho como sociedad. Y yo soy optimista. Yo creo que en la Cámara de Diputados estamos muy cerca de tener los votos para aprobarlo. Después el proceso será distinto en el Senado, pero primero hay que ir paso a paso. Yo ahora, como presidente de la Comisión de Legislación General, que es la que tiene la cabecera del tratamiento de los proyectos, estoy organizando el debate para que sea el debate... Que empieza el martes de la semana que viene, martes y jueves va a funcionar. Sí, en principio martes y jueves. Estamos esperando que todos los diputados nos traigan las propuestas de expositores, todavía no se terminó esa lista. Yo estimo que no van a ser los 1000 que se había hablado antes, yo creo que vamos a llegar a 600. Y vamos a empezar el martes y bueno, depende, lo distribuiremos de acuerdo a la cantidad, pero nuestra fecha, digamos, es que a fin de mayo, donde deberíamos terminar esta etapa, dictaminar, trabajaremos en un dictamen de consenso, por lo menos entre los que estamos a favor de la despenalización, y tratar de llevarlo al recinto a mediados de junio, ¿no? Este gobierno tiene problemas, tiene contradicciones, tiene cosas para sospechar y cosas que no se terminan de aclarar. Hablábamos del tema Caputo puntualmente, está el tema Aranguren, hay otros temas que son conflictivos, pero la oposición muchas veces dice, son la derecha tradicional, la derecha clásica. Acá tenemos un personaje que pone un poquito en crisis eso, y me parece que ya las categorías del siglo XX para analizar la política actual no sirven demasiado. Lipovetsky es alguien con experiencia en tema de derechos humanos, en tema de inclusión social, es uno de los que fogonea la aprobación del aborto. ¿Qué es el macrismo, Lipovetsky? Ideológicamente, ¿qué son? Es una buena pregunta. Yo creo que es un partido moderno, nuevo, que de alguna manera sabe leer muy bien las necesidades de la sociedad, o digamos, de las opiniones de la sociedad. Y en ese marco ha sabido en su momento recoger la voluntad de cambio que veníamos en la Argentina, y por eso hoy hoy Macri es presidente. Y en ese marco también visibiliza claramente, no tiene digamos, de alguna manera limitaciones ideológicas para pensar para tomar decisiones de políticas públicas. Y me parece que eso es lo más rescatable, creo que es el escenario hoy, pensar cómo implementar medidas que de alguna manera ayuden a
a que la gente en la Argentina esté mejor, y por eso puede desde avanzar en la discusión sobre la legalización del aborto o, por ejemplo, trabajar en una nueva ley una ley, no hay nueva ley todavía, una ley de maternidad subrogada o de gestación solidaria, o también trabajar en una ley de antidiscriminatoria, que no hay ley nueva desde el 89, o una ley de alquileres que nunca se aprobó desde la época de Alfonsín. Parece que es un gobierno que en ese sentido sabe leer las necesidades de la gente y actuar en consecuencia. Daniel Lipovetsky, gracias. A vos, Edi, gracias a vos. Ya volvemos. Cuando cambias tu celular usado por uno nuevo, cambian tus salidas, cambian tus habilidades, cambian tus locuras, cambian tus paisajes, cambian tus anécdotas. Si sos Movistar, cambiar tu celular hoy es mucho más fácil. Con Plan Canje, trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo. Movistar, elegí todo. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Los distintos bloques dicen que ellos no la ven hoy. Entonces, digamos, el debate lo van a estirar. La duración del debate y quizá la profundidad va a depender de la disponibilidad de votos. Si hay votos para que la ley salga, van a cortar el debate y van a tratar de buscar una... Y si ven que se van a dejar que se diluya... Hay proyectos que se han ido desangrando en las comisiones. Al no haber votos, ¿para qué lo vas a empujar? Claro. Para perder. Claro, pero bueno, es más propenso al debate y así va a ser para el tema del aborto diputados que senadores. Senadores va a llegar más express el tema con ya decisiones tomadas previamente. El Senado en general, el SPA como le llaman en el Congreso, el SPA más bien responde a diputados. Si diputados llega a algo medianamente consensuado, el Senado lo avala. Si diputados hacen un disparate, por ejemplo, ganancia en su momento, o ley de responsabilidad empresaria, y comete errores, el Senado lo enmienda. En realidad el Senado funciona como la Cámara Revisora. Y los jefes del bloque te dicen, mira, si el Senado hay un acuerdo y el consenso sobre algo armónico, nosotros no vamos a ir a pelear. ¿No? Los jóvenes pelean y los viejos ponen... Bueno, no, hay senadores muy jóvenes. Bueno, pero es la Cámara, ¿no? Se la llamaba antes la Cámara Joven, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Ignacio Zuleta, vos sos periodista de hace mucho tiempo, sos analista político, pero sobre todo con tu experiencia en estas dos cosas conoces todo el ambiente de la política y del poder. Como vos. Sí, pero bueno, está bien. Acá estamos. Vos sos más joven que yo, pero estamos un poquito nomás. Tema Natacha Haidt, pero no quiero hablar de Natacha Haidt, quiero hablar... ¿Existe un submundo donde prostitución, productores
productoras, agencias de modelos, trabajan alrededor del poder, de los medios de comunicación, del empresariado, para enterarse de cosas. O sea, ¿hay espionaje y prostitución mezclado en la Argentina? No sé, no lo ignoro. Además, es un tema que yo no tengo nada que decir al respecto especial. Creo que es un ataque a la prensa, a la que no se lo nombra, pero se dan señales iniciales. Es una forma de descalificación. Las descalificaciones a la prensa son un clásico de la política contemporánea, no solo en la Argentina. Los políticos querrían un mundo sin prensa y sin jueces. Y el descrédito de la prensa viene, yo lo dato en el Watergate. Para mí empieza en el mundo la fobia a la prensa, la destrucción de la prensa. Basta leer las memorias, el segundo tomo de las memorias de Nixon, India Arena, lo que dice de la prensa. Es lo mismo que dice Trump. La prensa independizada de la política. Y no, la prensa atacada por la política y descalificada. Y eso opera opera desde el ataque para desacreditar a los periodistas, como estas cosas de extorsiones o amenazas de extorsión. Por extorsión siempre es la amenaza, nunca se cumple la extorsión. Sí, la amenaza es que nosotros hablemos de eso, por eso yo trato de no hablar de esto. De no hablar. No, ¿para qué? Es como hablar del aborto. ¿Por qué hablar del aborto? Porque el gobierno quiere que hable del aborto. Yo creo que me da la gana a mí, lo que yo considero que es importante. Un día el gobierno dice aborto y todo el mundo son expertos en aborto. Submarino, todos expertos en submarino. Ahora, yo creo que tenemos que tener una agenda independiente. Pero volvemos a lo otro. Lo otro es el descrédito de la prensa, que va de dos maneras. Va por un lado el ataque a las empresas periodísticas. El ataque que va desde la cosa ecuatoriana y venezolana de perseguir a los editores y a los canales, hasta la captura, la compra kirchnerista de medios, la captura de voluntades, los acuerdos que ha habido entre todos los gobiernos y todos los medios en algún momento. Y después un ataque a la profesión que va en algunos casos individuales y después corporativos. Por ejemplo, la captura de las escuelas de periodismo. Las escuelas de periodismo en Occidente en general están todas capturadas por la corporación política, que forman periodistas que trabajan contra las empresas periodísticas, que dicen que las empresas son unos explotadores, unos sinvergüenzas. Periodistas antiperiodistas. Exactamente. ¿Qué hace un editor? Y a vos te habrá pasado cuando toma un periodista joven que viene a una escuela de periodismo. Yo creo que tarda 2 años de programarlo de oficialismo. Son todos oficialistas. Todos quieren trabajar para el gobierno, todos quieren ser voceros. De empresas se justifica porque ganan mucho más que nosotros. Yo me acuerdo una vez en la Universidad de El Salvador, fui a una charla y pregunté, ¿cuántos quieren ser periodistas? 3 levantaron la mano, había 200. ¿Quiénes quieren ser voceros? Todos levantaron la mano. Todos querían estudiar comunicación, no periodismo. Expertos en medios para la política. Para la política, trabajar para la intendencia. Bueno, en la Argentina, el Estado contrata más periodistas que las empresas privadas. Si vos sumás los que trabajan en las intendencias, las provincias, la nación, y los sueldos que pagan, nosotros sabemos muy bien que la gente que trabaja para los gobiernos con y los anteriores gana más que nosotros. Todo es comunicación, ¿no? Y los gobiernos... No, yo me estoy refiriendo a la perversión. Los gobiernos trabajan en gran medida como productoras de temas, ¿no? Intentan, así les va. Así les va, pero la verdad que fracasan estrepitosamente porque caen por el descrédito. El descrédito del menemismo, el descrédito de la alianza, el descrédito del kirchnerismo. Este gobierno está tratando de escapar del descrédito. No le sirve. No le sirve, es una ilusión. La falacia manipulatoria es una ilusión. Creer que los medios, como decía Cristina, le hacen la cabeza a la gente es mentira. La gente es más astuta, más audaz, más inteligente, preserva mejor sus intereses. En la Argentina hay operaciones o hay maniobras de descrédito de la prensa, de los periodistas individualmente, como estas cosas que hablamos hace un rato, y después ocurre, como en muchos lugares del mundo, la captura de las escuelas de periodismo. Hay países que están exigiendo todavía... Editorial Perfil está lanzando una escuela de periodistas de Editorial Perfil. Bueno, pero es privada. Claro. Yo hablo de escuelas públicas. Yo he dado clases o conferencias en casi... el caso más emblemático de los últimos años fue la Escuela de La Plata, ¿no? De la Universidad de La Plata, cooptada totalmente por el kirchnerismo. Bueno, pero también las de Buenos Aires y las de las provincias. Yo señalaría esa porque esa ni sé si es una universidad de periodismo, porque si le dan un premio a Hugo Chávez y Evo Morales, debe ser de ciencias políticas, o de escuela de gobierno, o la escuela Kennedy de gobierno de Harvard, que da premios a los gobernantes. ¿Qué les interesa? Programar periodistas que trabajen contra las empresas. Y eso es
un ataque que se complementa en otros lugares del mundo, España, por ejemplo, Chile creo que lo estaba discutiendo, que es la colegiación. Que para ser periodista tenés que pertenecer al colegio de periodistas. Y para pertenecer al colegio tenés que hacer la carrera. ¿Vos sabés que en España para ser director de diario tenés que ser graduado en la escuela de periodismo? Sí, es nada que ver con nuestra historia, ¿no? No, con ninguna historia. Porque los fueros de la prensa que nosotros vivimos son los fueros de las enmiendas de la Constitución americana. No Ojo, debe haber ojo, ley. que algún despistado puede creer que nosotros queremos periodistas que no vayan a la universidad. No, sí, queremos periodistas que estén formados, que estudien. Yo en general, como he dedicado muchos años a la universidad, hasta que mi capacidad de subsidio se agotó y tuve que ganarme la vida, creo que las carreras de periodismo deben ser carreras de posgrado. Es decir, cuando a mí un joven me dice, o un padre, mi hijo quiere ser periodista, digo, mira, que haga cualquier carrera, la que quiera, claro. Física, química, ciencias políticas, de hecho, y que después haga un elija posgrado. su especialidad en un posgrado periodístico. Que haga un posgrado. Porque la escuela de yo creo que debería ser así, porque además, vos sabés, los periodistas no se forman en las redacciones, las escuelas son las redacciones. No, eso es cierto, la práctica, la manera, la, No es que la los formen, técnica, el punto, el lugar que uno ocupa. Yo no digo que los formen mal, no digo que sean malas, hay de todo. Ahora, es cierto que el cuño que tienen las escuelas de periodismo en la Argentina y en muchos lugares del mundo son un cuño antiempresa. Es decir, los editores son unos sinvergüenzas, las empresas solo hacen negocios y chivos, solo hacen campañas, etc. Y se forman periodistas que en realidad se sienten más cómodos trabajando en la Intendencia, Sí. o en la provincia o en la nación, que además se hacen ricos, porque viven mejor que nosotros. Tranquilo que voy a pagar yo, ¿eh? ¿Cómo les va, muchachos? Bien, Un placer. Guillermo, yo paro siempre acá, ¿sabes? Los puentes Javier Portales me hacen acordar. Ignacio, Yo, un Javier amigo. Portales, Tenía una onda así, tipo polémica del bar. yo soy flaco. Olmedo, entonces. ¿Eh? Yo soy flaco. Por supuesto, por supuesto. Les tengo que cobrar porque nos van a cortar la luz. ¿Cuánto vas? No, viste que cortan la ¿Cuánto luz se en corta el la luz? momento menos apropiado. Sí, igual dicen que se la bancó bien Caputo, Sí. que ahora le dicen Camacho. Y no, dice Fino, que él ese fue es fino, fino. finas pinceladas de humor inglés le Sí, vengo a traer. sí. Dice que él, todas las cuentas que tiene en exterior son mayores de edad, así que son legales. ¿Cómo estaba Natacha, Una cosa increíble. Pero Yo Ignacio no quiere hablar de eso porque pero yo pensé es que se pura iba a agarrar- La extorsión es la amenaza de la extorsión. Entonces lo que no hay que hacer es prenderse a la amenaza de la extorsión. Tremendo estaba. Yo pensé que se le iba a agarrar con Mirta en un momento. Que no No, sé, sí, no, que no. tiene niños cortando papa en la cocina, no sé con lo que iba a Yo salir. a esa hora veo la CNN. La CNN, no la cena. la hora de la cena bien, ¿eh? Loco. Estás agudo, ¿eh? No, una Bueno, cosa ¿cuánto grosa. es esto? 300 pesitos. 300 pesos 300 café. pesitos. Más chiquito trajiste. me lo transfieren a Panamá. Si Bueno, quieren, pero así que apúrense haceme que factura, ya ¿no? les corto la luz, chicos. Haceme factura. Nos vemos. Te voy a hacer una pregunta. ¿El candidato va a ser Macri o Vidal? Mirá, lo que el gobierno tiene planeado es la quadruple play. Reelección de Rodríguez Larreta, Vidal, Macri y Morales en Jujuy. Yo creo que Vidal no puede ser candidata. ¿No? No, yo creo que Vidal es una funcionaria, no es una dirigente política. Nunca hay que confundirse. No llegó todavía. No es que se llegue, es otro trabajo. No va a ser. Ella no sé, a lo mejor se despierta un día político, un día se despierta. Ella es una funcionaria que la historia la juzgará.